Ese día nomás. Bueno, vamos a establecer contacto con la doctora Romina Contreras, que amablemente nos atendió. Ella es dermatóloga y queremos conversar un poquito con ella sobre estos cuidados que estamos ahí nomás ya. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Amalia. Muy buenos días, Marcelo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora, la gente ya se está preparando para ir acá a Cupé. Aparte de llevar nuestro termo de agua de tereré, ¿qué más tenemos que cuidar con respecto a nuestra piel? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es muy importante tener ciertas precauciones a la hora de emprender el peregrinaje, sobre todo para no pasar malos momentos ya durante el mismo. Lo recomendable es tratar de no exponerse en las horas de mayor intensidad de luz solar, que son básicamente entre las 10 y las 4 de la tarde. Tratar de buscar siempre la sombra al caminar. Si vamos a ir de día, tratar de, además del protector solar, que es clave a la hora de protegernos del sol, podemos también hacer uso de ciertas medidas, como lo son usar ropas claras, mangas largas, camisa con cuello, usar sombreros, kepis, lentes de sol, que también es fundamental porque a veces el asfalto se vuelve como un lente reflectivo y también la córnea puede sufrir daños. También llevar agua, se recomienda siempre más agua que tereré, porque el tereré tiene cierto efecto diurético, entonces que dificulta un poquitito la hidratación. Es fundamental siempre recordar que los niños menores no deben acompañarnos, sobre todo los menores de 1 año. Ellos no deben exponerse al sol de manera directa, ya que el uso de protector solar recién puede hacerse a partir de los 6 meses. Doctora, ¿algún tipo de alimentos también que nos ayude a que no nos reaccione la piel? Porque a veces uno come algo, no sabía que le podía hacer mal y está en pleno trayecto con un calor importante. ¿Ayuda también eso, cuidar un poco la alimentación para esos días? Siempre se recomienda el consumo de frutas y verduras que tengan alto aporte de agua, por ejemplo, sandías. Si de repente hay ciertas frutas que tienen un componente un poco irritante, por ejemplo la piña, que siempre nos puede irritar un poquitito la boca, pero básicamente no hay ninguna restricción, pero sí tener en cuenta esos factores, digamos, pero no hay ninguna restricción en cuanto a la fruta. Sí tener siempre presente que los cítricos, a veces al manejarlos, cuando preparamos ciertas bebidas, usamos mucho limón o el tereré con limón, sí, al exponerse a la radiación ultravioleta, a la radiación del sol, puede manchar un poquitito la piel. Entonces, tener en cuenta un buen lavado después de tocar cítricos también es otra medida a tener en cuenta. Ese es un detalle muy importante que estás dando. Si de repente le ponemos limón a nuestro tereré, o algunos que acostumbran a ponerle las rodajas de naranja, ahora su agua y demás, lavarse bien las manos, porque eso mancha, tipo ampollita lo te genera, doctora, si hay contacto con el sol. Así mismo genera una reacción fototóxica, entonces que puede producir una dermatitis de contacto, se llama, incluso puede ampollar la piel. Entonces siempre lavar. Sí. Somos medio tacaños, hay que decirlo, y yo por lo menos lo digo, lo hacía abiertamente, a la hora de querer comprar el bloqueador y también el protector, porque está para el rostro y para el cuerpo. ¿Cuáles son los factores más recomendables para rostro y cuerpo en adultos y en niños? En realidad, lo que yo siempre le digo a mis pacientes es que el mejor protector solar es el que tengas, el que puedas comprar, sí, y el que te pongas y lo uses de manera correcta. Sí. Ya después hay una serie de factores a la hora de elegir un protector solar que sea para el rostro, que generalmente vienen en envases más pequeños y se adecuan al tipo de piel de cada paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene la piel grasa o acné, entonces tiene que elegir un protector que tenga un efecto seco matificante, o un paciente que tenga la piel seca, entonces va a ir a elegir un protector solar en crema. Entonces son protectores solares más pequeños que siempre deben decir que sean de amplio espectro. Eso significa que protegen contra la radiación ultravioleta tipo A y tipo B, que son los principales rayos que emite el sol. Y los protectores solares corporales tienden a tener un tamaño mayor. En general se recomienda que tengan un factor mayor a 30, ya sea para rostro
o para cuerpo. Factores 50 ya brindan una protección mayor, pero no es una muy diferente a partir del 30. Pero siempre recordar que el protector solar que tengamos, que usemos de manera correcta, porque más allá de las 3 horas, un protector solar decae mucho en el efecto de protección de la piel. Entonces tenemos que recordar que la reaplicación debe realizarse, más aún si sudamos o si, por ejemplo, entramos al agua. Entonces esta debe ser más frecuente. Doctora, también otra situación que se presenta bastante para aquella persona que camina acá a Cupé es el problema en los pliegues en distintas partes del cuerpo. Muchas veces eso también es bastante incómodo y hasta puede impedir de que lleguemos a nuestro objetivo, que es generalmente la basílica. ¿Alguna recomendación que tenés para evitar ese tipo de cosas que nos llega a un grado tan complicado de hasta frenarnos la caminata? Y lo que recomendaría es usar ropas holgadas, llevar algunas toallitas como para poder secarnos, ¿verdad? Porque las temperaturas altas condicionan una mayor sudoración, ¿sí? La sudoración en personas predispuestas, personas con sobrepeso, obesidad, con algunas patologías, puede producir ciertas complicaciones como unas dermatitis irritativas, unas micosis, así que sobre todo es la ropa, una ropa cómoda, ropa de algodón, ¿sí? Colores claros, y llevar también entonces alguna toalla para hacer una higiene cada tanto. Algunas pastas de barrera se pueden utilizar a veces, que son las pastas que usamos en los pliegues de los bebés que suelen tener este tipo de complicaciones. Doctora, ¿vos recomendás que la gente vaya caminando con la clásica zapatilla, la que es entre dedos? Ahí sé que la gente te dice, me es mucho más cómodo caminar con esto. ¿Está bien o no? En general lo que se recomienda es que sea un calzado cómodo. Yo creo que esa zapatilla no reúne las condiciones, digamos, anatómicas para brindar un buen soporte al pie. Si el asfalto está muy cansado, si está muy caliente, quiero decir, puede absorber mucho calor, así que recomiendo más bien calzados deportivos, cómodos, no deben ser muy ajustados, porque también los pies pueden ampollarse, las uñas también después de caminar mucho tiempo, si el calzado es muy ajustado, a veces las uñas se caen después por el traumatismo y la fricción frecuente a la que se somete el pie, así que tiene que usar mejor un calzado deportivo cómodo. Bueno, doctora, aprovechando que te tenemos, es una época del año en la cual tenemos todo tipo de eventos y muchos todavía apuestan a la moda de lucir bronceados o bronceadas, entonces no solamente lo hacen con el sol, sino con las conocidas camas solares. ¿Qué decimos ante eso? Bueno, en ese sentido la Sociedad Paraguaya de Dermatología y muchas sociedades alrededor del mundo desaconsejan totalmente, o sea, y hay países que tienen restricción total, sí, porque aumenta de manera importante en 2 a 3 veces la frecuencia de cáncer de piel y sobre todo en personas jóvenes, así que están totalmente desaconsejadas. Lo que les recomendamos a las personas es hacer uso de los autobronceantes, sí, de las cabinas de bronceado que utilizan ciertos digamos, tintes, sí, pero las camas y duchas solares están contraindicadas porque sí aumentan mucho el riesgo de cáncer, sobre todo el de melanoma, que es el cáncer de piel con mayor mortalidad, así que en muchos países están prohibidas. Todavía no lo logramos aquí, pero estamos en la lucha. Bueno, doctora, para ir cerrando tema acá a Cupé, vos decías al inicio ropas claras. ¿Por qué tiene que ser una camisa blanca, una celestita, algo clarito? Sobre todo que generan una mayor sensación de frescura. Si bien sí, las ropas oscuras frenan mejor lo que es la radiación, las ropas claras dan una mayor sensación de, digamos, de bienestar. Entonces igual ya ofrecen una protección, digamos, importante.
Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya te comprometemos la próxima cuando hablemos del tema de balnearios, piletas, pelos pinchos, porque va a hacer calor y hay que cuidar también la piel en ese sentido, ¿te parece? Sobre todo si está por acá, porque es muy difícil coincidir con ella, porque estudia mucho, entonces se va por todos lados. Entonces ya la vamos a asegurar, ¿te parece? Un placer, sí, me sumo sin problemas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Doctora, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre, un abrazo. Un abrazo, Amalia, hasta luego. Hasta luego. La doctora Romina Contreras conversando con nosotras, le decía a Marcelo, ella tiene másterados, doctorado, una capa realmente también en enfermedades autoinmunes de la piel, como la psoriasis, por ejemplo. Así que por eso queríamos conversar con ella y darle un pantallazo de repente a la gente que va a ir a cada cupé con respecto a la piel, a cuidarse un poquito y también el uso de las zapatillas y demás. Exactamente, esperamos que haya sido de provecho esta conversación.